Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta primera conferencia organizada en este curso entrante por la Asociación Cultural Luz de Trento. Gracias, como siempre, al Espacio Ardemás por cedernos esta sala y gracias al general Blas Piñar por acceder a nuestra invitación y darnos esta conferencia, La Guerra de Stalin, conferencia que ya he impartido un par de veces y quien no la haya escuchado la impartió con nosotros en un congreso en Barcelona, la impartió también en otro sitio en Madrid. Es una conferencia magnífica que merece darle difusión y bueno, pues en una semana o así estará en YouTube y podrán difundirla todo lo que quieran y volver a escucharla. Este curso empieza en septiembre, estamos en septiembre, y yo creo que es importante renovar ese afán por continuar luchando, ese afán por permanecer en la misma trinchera, todos unidos frente al enemigo común, frente al marxismo, frente al liberalismo, frente a la masonería y a favor pues de Dios, de la patria, de la justicia, en esos ideales que nos mueven a combatir. Hoy vamos a hablar de la guerra de Stalin. El curso pasado empezamos hablando de los 50 años del alzamiento del general Pinochet en Chile y siempre nos gusta empezar el curso hablando de historia. Porque si no conocemos la historia, si no conocemos los sucesos importantes de lo que ha ocurrido en el mundo, pues nos será muy complicado librar esta batalla. Nos la va a dar el general Blas Piñar Gutiérrez, a quien todos conocen, general de Brigada de Infantería y abogado. Yo creo que, bueno, pues que es un honor poder contar con su presencia. Le agradecemos aquí siempre su apoyo a la Asociación Luz de Trento y con un muy fuerte aplauso tiene la palabra. Buenas tardes a todos, muchas gracias en primer lugar a Luz de Trento y especialmente a SIS por esta presentación. Gracias también al Espacio Ardemás que una vez más nos acoge para poder tener este tipo de actividades de difusión de lo que es nuestra historia, de lo que son nuestros valores y nuestros principios. Y sobre todo gracias a todos los asistentes, muchos de ellos conocidos, buenos amigos y gente además de mucha valía, por lo cual agradezco doblemente su presencia. El tema de la conferencia, aunque se llame la guerra de Stalin, pero todos entendemos que nos vamos a referir a la Segunda Guerra Mundial. Y el llamarlo a la guerra de Stalin es un poco en contraposición a lo que hasta ahora parecía que era la guerra de Hitler. Hitler era el malo, el que había provocado la guerra, el que fue vencido, y del que había que hablar siempre poniéndole en el lugar de los personajes que había que olvidar en la historia. No olvidar, porque si se olvida parece que puede renacer su figura de alguna manera. Pero sí es cierto que aunque lo llamemos guerra de Hitler, guerra de Stalin, yo creo que al llegar al final de la conferencia, por lo menos esa es mi intención, es que la podamos llamar la guerra de Roosevelt, porque es realmente quien dirigió el inicio, el desarrollo y sobre todo el final y las consecuencias de la guerra. Y todo esto que digo se contrapone totalmente con la versión repetida por muchísimos libros exhaustivos, generales, parciales, de algunos temas específicos, incluso de los documentales que constantemente vemos en todos los lados, sobre todo en televisión, sobre la Segunda Guerra Mundial. Es como una versión oficial, donde hay claramente unos buenos y unos malos. Los buenos hacen todo muy bien y los malos hacen todo muy mal. Ya sabemos que esto en la conducta del ser humano es plenamente imposible. No hay nadie totalmente malo y nadie totalmente bueno. Somos una mezcla. Lo que sí es verdad es que suele tener mayoría de acciones buenas y malas que nos permiten de alguna manera una valoración ética y moral de las personas y también de las naciones. Bien, en este contexto llama la atención que aparece un libro hace pocos años de un historiador norteamericano, Sean McKinney, que es el que llama la guerra de Stalin, por eso he cambiado el título, en el que va a ser la base un poco de lo que voy a exponer, la base nada más, porque lo que explico o trato de explicar ya se había dicho, ¿no? McKinney, que lo dice, lo corrobora, sobre todo con muchísima documentación, con la capacidad que ha tenido, porque es un historiador joven, actual, de llegar a muchos archivos
que hasta ahora no se habían difundido, y de penetrar sobre todo en una gran cantidad de documentos y datos de lo que fue la actitud de los Estados Unidos, concretamente del presidente Roosevelt, hacia la Segunda Guerra Mundial, cómo actuó, qué principios rigieron y cómo se desarrolló su actividad, sobre todo diplomática, geopolítica y también ideológica en esta confrontación. Y digo que este libro de McKeekin no es que nos abra totalmente los ojos, porque lo que viene a decir ya lo sabíamos sin tanta documentación. Yo voy a nombrar 4 libros, hay muchos más. El primero fue Derrota Mundial, de un mexicano, Salvador Borrego, donde da una versión totalmente diferente a la versión oficial. Es un libro muy difundido, con muchas ediciones, pero también tiene muchos años ya. Y la actualización que hace McKeekin en algunos datos y en algunos de estos, pues era muy necesaria. El segundo libro es el de Europa a oscuras, de un francés, Paul Brasinier, que se centra más en el tema de lo que pasó en Europa, la gran perdedora de esta Segunda Guerra Mundial. Y Paul Brasinier fue una persona además que estuvo prisionero en los campos de concentración alemanes, o nazis, como dicen ahora. Entonces lo cuenta desde dentro, sabe lo que pasó y contradice esta versión oficial de cómo habían sucedido las cosas. El tercer libro también a tener en cuenta es El suicidio de Europa, escrito por el príncipe Sturza, rumano, ministro de Asuntos Exteriores de Rumanía, que también da una visión de lo que estaba pasando en aquellos momentos, y él ya lo llama, su nombre muy descriptivo, el suicidio de Europa. Realmente Europa empezó a suicidarse en la Segunda Guerra Mundial. Empezó antes en la primera, pero en la segunda lo culminó, como ahora trataré de explicar. Y por último, un libro exhaustivo, enorme, muy largo, que hay que tener mucha paciencia para leer, que es La cara oculta de la historia moderna, de Jan Lombard, que da una visión de conjunto en total desacuerdo con lo que nos están contando repetidamente, porque esto lo siguen contando. La versión oficial es machacona, intensiva y a la vez cada vez más exagerada o radical. En vez de suavizar y con el paso de los tiempos ir matizando las opiniones con los juicios de valor, es cada vez más dura, más enérgica. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto en el nuevo libro de McKeekin? Nos explica muy bien algo que hay que tener en cuenta siempre, que la Segunda Guerra Mundial fue una amalgama de conflictos y escenarios muy diferentes, en los que hay muchos intereses distintos, muy difíciles de comprender. Por eso explicaremos o trataremos de explicar cómo llega a desarrollarse la Guerra Mundial, cómo se desarrolló, cuando podía haber sido de una manera completamente distinta. Por eso reexamina el enfrentamiento en su conjunto y analiza sobre todo sus resultados y consecuencias, que es lo que más nos interesa. Los que repasamos la historia, lo que nos interesa es lo que sucedió, cómo ha repercutido y sigue repercutiendo en los hechos actuales y cómo van a repercutir sobre todo en el futuro. Tan importante es el cambio de versión que el propio autor dice claramente: la historia que se cuenta en estas páginas no es edificante ni alegre, pero debería contribuir a iluminar asuntos cruciales. El autor emplea normalmente unas frases, unas palabras, unos juicios de valor muy suaves. Lo que pasa es que los hechos que describe son tan graves que nosotros podemos ir mucho más allá. Él trata de salvar, al fin y al cabo, eres norteamericano, pertenece a Estados Unidos, y se ha creado de alguna manera en esta historia oficial. Y entonces, cuando cambia la versión de la historia, lo hace con mucha prudencia, casi como pidiendo perdón, como definen estas palabras. Pero es muy importante, de todas maneras, esa documentación que aporta, sobre todo el tema de la diplomacia y de la ayuda americana a la URSS en las reuniones que hicieron, sobre todo en las grandes cumbres tripartitas. Lo que se nos cuenta es realmente, para mí, resultó, cuando lo iba leyendo, escalofriante, aunque ya lo intuíamos de alguna manera. Bien, por eso podemos decir que es importante este libro por quién lo cuenta, historiador norteamericano, por la documentación que aporta, exhaustiva, innegable, por el tiempo que ha transcurrido también. Podemos enjuiciar los hechos ya, la distancia siempre ayuda. Ya hay muy pocas personas que estuvieron en el mundo diplomático o de directivos políticos, no queda ninguno, pero incluso a nivel de comparación, muy pocos los que quedan de la Segunda Guerra Mundial, que ya lo que aportan
poco valor tiene, hay que irse ya a la documentación. Nos hace explicables muchas cosas de las que están pasando hoy día, que de otra manera resultan inexplicables, desde la creación de la ONU en su momento hasta la guerra de Ucrania en la actualidad. Empiezas a entender la manera de actuar de ciertos actores políticos internacionales, porque son muy parecidas a las de la Segunda Guerra Mundial, en que no se ve qué es lo que están buscando, qué es lo que quieren. Nos da luz también sobre las dudas que teníamos sobre la veracidad de lo que nos han contado. Como nos repiten muchas cosas, pues ya llega un momento que hasta tenemos que aceptarlas de alguna manera, parece que nos están agobiando. Pero ahora ya empezamos a creer de verdad que eso no sucedió tal como nos lo están diciendo, gracias a la aportación de este libro. También es verdad, claro, que es limitado, como todo libro de historia es limitado, y no llega a lo que sería un paso a continuación del que da este historiador, a explicar de alguna manera que no solo los alemanes pudieron hacer crímenes de guerra por los que fueron juzgados y condenados, sino que estos crímenes de guerra también los cometieron los soviéticos, aumentados, no corregidos, sino agravados, y también los aliados occidentales, cantidad de crímenes de guerra, en los mismos conceptos que lo aplicaron ellos contra los alemanes. Tampoco llega a meterse con el tema del juicio de Nuremberg, no solo el juicio de Nuremberg como tal, sino también el de las represalias occidentales contra todo lo que había sido el mundo anticomunista. Llamarlo colaboracionistas, que era eso, llamarlo fascistas, lo que fuera, pero fue una auténtica represalias fuera de todo orden legal. Tampoco llega a adentrarse en las consecuencias de la posguerra inmediata o más tarde, de un tema que no se ha tratado muy poco, de la composición colonial de las fuerzas aliadas, sobre todo de Francia y Inglaterra, que utilizaron a miles, por no decir millones, procedentes de África y de Asia para combatir en Europa, que ahora visto con perspectiva podíamos llegar a afirmar, y no me quiero extender en esto porque yo sé que es un poco delicado, como una primera invasión de lo que se ha llamado el tercer mundo sobre Europa, y que de alguna manera lo que sí es cierto y no se puede negar es que al movimiento anticolonialista que se estaba preparando ya y se sabía que se iba a producir después de esta Segunda Guerra Mundial, le estaba dando una capacidad militar indudable, como así fue. Las guerras contra la colonización, las descolonizadoras, fueron más sangrientas por la preparación militar de estas naciones, futuras naciones africanas o asiáticas, que se habían curtido precisamente combatiendo en Europa en la Segunda Guerra Mundial. Pero son cosas que no se oyen decir, pero que además están ahí y no se pueden negar. No digamos ya en el caso de Rusia, donde, hombre, es un poco fuerte hablar de hordas asiáticas, pero realmente se utilizaron las hordas asiáticas para combatir contra los alemanes, porque de lo que eran puramente rusos fueron casi, entre los prisioneros y las bajas, desaparecieron casi en los primeros meses de guerra. Bien. En cualquier caso, lo que sí quiero recalcar antes de entrar con más detalle es que lo que sí quedó claro es que Estados Unidos declaró, mejor dicho, Estados Unidos, el presidente Roosevelt, que la defensa de la Unión Soviética era vital para la defensa de Estados Unidos. Afirmación que realmente es muy criticable y que trataremos de hacer a lo largo de la conferencia. Por lo tanto, ya digo que fue fundamental la labor de Roosevelt en esta Segunda Guerra Mundial, tanto por la política interna dentro de Estados Unidos, como su labor diplomática, realizada solo a través, como hemos hablado antes, de las cumbres, y sobre todo por la enorme cuantía y clase de ayuda que se dio a la Unión Soviética. Pero no solo ayuda para la guerra, sino ayuda tecnológica que le ayudó luego a convertirse la Unión Soviética en una potencia a nivel mundial, cosa que no era antes de la guerra. Y eso gracias a la ayuda dirigida especialmente por Roosevelt. Y todo esto además con una, no apariencia, sino una realidad de subordinación completa a la voluntad de Stalin. No se hacía nada por parte del presidente Roosevelt si no era con la aprobación, con el visto bueno de Stalin. No solo eso, sino que trataba de adelantarse para darle gusto. Y no es que fuera porque quería ponerse a las órdenes de Stalin, sino que sabía que tenía que utilizar a Stalin muy hábilmente
para que la guerra mundial tuviera un escenario en Oriente donde los que murieran fueran preferentemente rusos o soviéticos, si los queremos llamar así, que hubiera menos bajas occidentales, y para esto había que darles mucho material para que ellos llevaran el peso de la guerra. Mientras tanto, en Occidente pues estaban dando largas a los famosos desembarcos, las actuaciones, exactamente. Era todo muy pesado. No era que fuera un débil mental Roosevelt y que Stalin fuera una potencia en la voluntad y que se lo ganara con sus despiches. No, no, estaba perfectamente pensado. Lo que pasa es que la realidad fue una subordinación, de hecho, en el desarrollo de los acontecimientos a todo lo que pedía Stalin, pero todo iba con una intención. Bien, entonces vamos a analizar rápidamente todos estos temas. Es para hablar mucho tiempo, pero claro, esto es una conferencia de una hora como mucho. Vamos a ver cuál es el punto de partida, antecedentes y causas de la Segunda Guerra Mundial. Una cosa que para mí me parece muy importante, la determinación o el alineamiento de los bandos, porque los países que van a ser más o menos protagonistas toman postura contra los otros, cuando podía haber sido de otra manera, hasta muy poco antes de entrarse al conflicto, digamos, en su parte culminante. Por lo tanto, tenemos que analizar los actores principales y secundarios, tanto a nivel nacional y sobre todo los actores principales a nivel de sus máximos dirigentes, por encima del desarrollo del conflicto y las consecuencias. Esto como esquema de lo que va a ser la charla. Bien, antecedentes y causas, un repaso rápido, pero creo que hay que tocar nombrándolo cada uno de los puntos porque todos influyeron y van a influir en la Segunda Guerra Mundial. Está claro que las consecuencias de la Primera Guerra Mundial fueron determinantes. La Primera Guerra Mundial fue una guerra inacabada, y se inacabó porque se impusieron los tratados de paz de una manera realmente humillante para los imperios centrales de Europa, que fueron los que perdieron la guerra. Fueron realmente atroces desde el punto de vista territorial, de población, de medidas económicas, políticas de todo tipo, y todo esto no podía acabar allí. Tenía que tener un resultado más importante y definitivo, si es que lo podemos llamar a lo que pasó más adelante. Como hablo, pérdidas territoriales, reorganización de naciones, desplazamiento de población, núcleos desubicados dentro de otras naciones, etcétera, etcétera. Pero todo esto, de la Primera Guerra Mundial, agudizó una crisis que iba a ser muy importante, que era la crisis, el fracaso del liberalismo político y económico también. Había sufrido también, y por eso no es de extrañar que ya se produjera al final de la Primera Guerra Mundial la Revolución Soviética, porque había una crisis total del sistema liberal. Allí estalló primero, pero se estaban produciendo situaciones muy parecidas en el resto de los países europeos. Las revoluciones de carácter comunista estaban también emergiendo, lo que pasa es que surgió primero en Rusia, no lo vamos a analizar ahora por qué. Esta revolución soviética, tan importante, iba a tener tanta repercusión, fue una auténtica guerra civil interna, como lo iba a pasar en la Segunda Guerra Mundial, entre rusos, rojos y blancos. El exilio blanco también va a influir mucho luego en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Bien, hay al mismo tiempo en este comunismo nuevo naciente en Rusia unas purgas internas tremendas, sobre todo agravadas con Stalin en el momento que hay digamos así, la separación del Trotsky, del trotskismo, con un planteamiento de lo que era la revolución marxista a nivel internacional o mundial, distinto enfoque. Esto hace un enfrentamiento clarísimo, una guerra interna dentro del comunismo. Pero al mismo tiempo se producen intentos, como he dicho antes, de revoluciones soviéticas, sobre todo en Alemania. Alemania era el país en que el comunismo internacional tenía más esperanza de que se produjera una segunda revolución, porque el número de trabajadores, de obreros o de población que se había ido impregnando de los ideales marxistas era muy grande, y la situación económica como consecuencia de la Primera Guerra Mundial era desastrosa, y esto propiciaba una revolución de carácter marxista. Bien, pero al mismo tiempo vemos que en Europa, en todos los países de Europa, hay también reacciones nacionales. La aparición del fascismo, o el propio sistema nazi, pero en todos los países de Europa hay movimientos de carácter nacional en contra del liberalismo y también en contra del marxismo. Unos con un carácter más espiritual, como pasaría en España con la Falange, como pasaría en Rumanía con la Guardia de Hierro, o como pasaría también en Bélgica con el Resismo, con León Degrelle. Otros eran de carácter más material, como el mismo nazismo. O sea, que todo esto se está produciendo en Europa, está
creciendo revoluciones de carácter contrapuesto, contrario, que se tenían que acabar enfrentando, gustara o no gustara, no había más, porque había un sentimiento de salvar la soberanía de las naciones, amenazadas por el capitalismo internacionalista, por un lado, y por el capitalismo nacional o revolucionario por parte del marxismo. Y al mismo tiempo tenemos que añadir el fracaso del intento de hacer unas primeras Naciones Unidas de la Liga de Naciones. Se intentó que todos estos conflictos, como la Primera Guerra, no se volvieran a producir, de tal manera que se dijo que la guerra ya no iba a volver a suceder, y bueno, que sucedió una y tantísimas guerras como han tenido lugar desde entonces. Pero la realidad es que la Liga de Naciones fue un intento que fracasó totalmente. Luego haremos alguna mención más, porque hay que destacar, yo creo que lo vamos a decir ahora, que Alemania se retiró, Japón se retiró y la URSS fue expulsada. En el año 39 la Unión Soviética es el único país que fue expulsado de la Liga de Naciones. Este país expulsado de la Liga de Naciones, que quería hacer la revolución a nivel internacional y que estaba socavando la estabilidad interna del resto de Europa, es el que es apoyado por Roosevelt. Para ponernos en antecedentes, aquí no hay engaños, sino que hay auténticas sorpresas, por lo menos por fuera. También es verdad es que durante este periodo, no es nuevo, hay un expansionismo por parte de algunas naciones. Hay un expansionismo japonés, Japón, islas, con un desarrollo importante, con unos alrededores que necesitaban las materias primas, y necesitaba también para su población muy numerosa, necesitaba extenderse. Y hay un movimiento expansionista japonés. También lo hay por parte alemana. Alemania había sido protegida a un territorio mucho más pequeño, había minorías alemanas en muchos países y además con una gran población, con un gran desarrollo, necesitaba también materias primas y necesitaba territorio. Hay un expansionismo ruso, o soviético en este caso. De la Primera Guerra Mundial, Rusia pierde enormes cantidades de territorio. Fue la nación que más territorio perdió de todas y lo quería recuperar. Y quería recuperar y aumentarlo también. Todo está dicho, o sea que había un expansionismo. Pero sobre todo, y es lo que más nos importa, había un expansionismo norteamericano. Desde su nacimiento, Estados Unidos tendió a la expansión, primero hacia el oeste, hacia el norte, hacia el sur, luego hasta el Atlántico, la guerra contra España, la guerra de Cuba, Puerto Rico, o sea, todo esto, y luego ya el Pacífico. Y allí empieza con Filipinas también, claro, era el imperio anterior era el español, y empieza a extenderse. Pero esto no acababa ahí. Y vio en Japón un enemigo, y vio en Alemania un enemigo en influencia, sobre todo en Europa, y entonces tenía que extenderse, y no lo disimuló nunca. Entonces nos encontramos como una de las cosas importantes este movimiento expansionista por estas 4 naciones que curiosamente van a ser las protagonistas principales. Bien, tenemos el tema también un poco tangente, pero que tuvo mucha influencia, de la guerra ruso-japonesa, esta competencia también en expansión, y de la China. La China que había sido de alguna manera manipulada por las potencias occidentales, Francia, Inglaterra y Estados Unidos, empezaba a tener conciencia propia, sobre todo a partir de la invasión japonesa. Y había surgido un movimiento nacionalista, pero también había surgido un movimiento de carácter comunista, y China va a ser, de una manera indirecta, también protagonista en este enfrentamiento. ¿Y por qué no decirlo? También cuenta entre los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial la guerra nuestra de España, la guerra de liberación. Había habido la primera confrontación bélica en que se enfrentaba el comunismo en otro país que después de Alemania era el objetivo de Stalin, para conseguir instaurar un poder revolucionario de carácter soviético, y se había fracasado. Y este fracaso y este triunfo de un movimiento de tipo nacional va a influir también en muchos detalles y cosas que no son detalles en la Segunda Guerra Mundial. En cualquier caso, vemos, con todos estos antecedentes y causas, vemos que es un enfrentamiento sobre todo ideológico en el fondo. Hay un capitalismo preconizado por el liberalismo, hay un comunismo, movimiento marxista internacional, y hay un nacionalismo, aunque dentro del nacionalismo hay una vertiente, digamos, materialista, y hay una vertiente mucho más trascendente, de carácter también con una base religiosa. Hay también, después del enfrentamiento ideológico, un enfrentamiento de potencias. Y estas potencias, además de las expansionistas, podemos distinguir lo que eran las potencias en aquel momento, sobre todo Francia e Inglaterra,
que inician la guerra como grandes potencias, sobre todo por su poderío colonial, y las potencias emergentes. Estados Unidos todavía no era una gran potencia, como era emergente. Rusia exactamente igual, y Alemania exactamente igual. Entonces vemos dos tipos de protagonistas: los que están ya un poco, van hacia abajo, y los que están empujando, que van hacia arriba, que por eso van a pesar mucho más. Bien, en cualquier caso, lo que sí hay, y se va notando, y yo voy a empezar a reflejar, es que desde el inicio, los albores de esta Segunda Guerra Mundial, ya hay una pretensión de instaurar un nuevo orden mundial. O sea, no nos quedamos en esto que hemos dicho, en lo ideológico, el enfrentamiento de potencias, sino sobre todo que se está buscando un nuevo orden mundial. Y es sobre lo que se van a dirigir las líneas maestras de lo que van a ser los acontecimientos. Por eso, al hablar de actores, los principales son Alemania, por supuesto, tuvo un papel determinante en el inicio, y la Unión Soviética. Estas dos naciones, de alguna manera, no solo sabían lo que querían, sino que lo decían claramente. No pasa así con el tercer protagonista o actor principal, que es el Reino Unido. Su postura fue desde el inicio confusa. Intentaba defender su poder colonial y al final lo perdería, aunque fue vencedor. ¿Y qué le pasó? Que a lo largo del desarrollo va cambiando de posturas, va pegando cambios, mira para un lado, luego mira para el otro, traiciona a los amigos, traiciona también a los otros, se alía con los que eran sus enemigos el día anterior. Fue una política cambiante. Así perdió, aunque ganara la guerra, acabó perdiéndola. Y Estados Unidos, que parecía que no quería entrar en guerra, que era neutral, que era aislacionista, al final fue el gran protagonista y el que hizo el gran esfuerzo, no en pérdida de hombres combatientes, pero sí en material, en equipo y en dirigir sobre todo la política de lo que se estaba pasando. Estados Unidos, a través de ese servilismo aparente de Roosevelt, estaba dirigiendo no solo el desarrollo, sino los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Bien, actores secundarios, pues ahí tenemos una lista larguísima, porque en realidad sí que fue una guerra mundial. Unos intervinieron directamente con soldados o con su territorio, donde se pudo ver, por Francia, Italia, Polonia, Japón, China, Finlandia, países bálticos. Todos intervinieron de alguna manera, y así seguiríamos la lista, pero no estaban metidos en el meollo de la guerra. Fueron incluso Francia, que luego salió también como triunfante de los 5 que tenía poder de veto en Naciones Unidas, pero a la hora de la verdad, Francia no pintó absolutamente nada. Y De Gaulle fue un personaje que fue utilizado pues para dar sensación de que era más grande, y sobre todo porque su territorio había sido ocupado por los alemanes, ni más ni menos. Pasa igual con Japón, que es un poco, pues eso, el enemigo de Oriente, que había que acabar con él, pero que no tuvo influencia, y si tuvo la influencia fue totalmente paralela en el desarrollo de la guerra. Vamos a hablar ahora rápidamente un poco de las personas, de los que protagonizaron dentro de estas naciones Hitler. Pues Hitler surge de la derrota y humillante paz en la Primera Guerra Mundial, de la crisis interna enorme después de la República de Weimar. Aquello era un fracaso, no salía adelante, estaban de huelgas revolucionarias constantemente, y además era el primer objetivo de este comunismo internacional, como he dicho antes. Alcanza democráticamente el poder. La crisis era tan grande y el ideal que difundió, de alguna manera, caló o fue calando cada vez más hondamente en el pueblo alemán. Esto es indiscutible. De una nación destrozada y totalmente desarticulada, sale un movimiento con una fuerza que no solo va a cambiar en pocos años la situación económica del país, sino que luego va a desarrollar una guerra de casi 7 años contra todo el mundo, y aguantando. Esto es una realidad, es un hecho, y esto no sale por cualquier cosa. Algo habría en el movimiento que encabeza Hitler y en el nazismo para que lograra, en un pueblo que no era ni inculto ni estaba de alguna manera manejado, que lograra este esfuerzo, no solo en la paz, sino sobre todo luego en la guerra. Bien, por eso sus objetivos eran claros: la recuperación alemana en todos los sentidos, pero recuperación no solo interna, sino de recuperar esas minorías, como he dicho, que habían quedado aisladas o divididas o integradas en otras naciones. La superación del capitalismo internacional y la democracia liberal.
Lo que aquello era un fracaso, que no llevaba a nada, que Alemania había acabado con ella, pero no voy a insistir en este sistema político y económico. Hay que ir a nuevas teorías, nuevos sistemas para seguir adelante. Y lo logró Alemania, no es que lo dijera, sino que lo logró. Vuelve a los valores germánicos, el trabajo, la raza, la nación, pero habla también de una nueva Europa. Y eso encandila también al resto de las naciones europeas que estaban en situaciones similares a la que estaba Alemania, aunque no tan graves. Por lo tanto, plantea la expansión hacia el este como necesaria, territorio, materias primas y derrotar al comunismo, que lo ve como un enemigo, como era muy potente. Y al mismo tiempo renuncia públicamente y reiteradamente a sus antiguas colonias africanas que habían perdido como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. No hace reivindicaciones colonialistas. Y también dice que respeta los imperios coloniales inglés y francés. Ustedes sigan con sus colonias. Yo en eso no me meto. Yo me meto en lo que me interesa más directamente a mí. No tienen ninguna ambición en ese sentido, ni incluso crítica que tenían los norteamericanos sobre las colonias inglesas y francesas. Y luego dice también reiteradamente que no quiere ningún tipo de injerencias en los presumibles o descarados intereses norteamericanos de expansión, siempre y cuando no llegaran a atentar contra lo que era Alemania. Ustedes en el resto del mundo, yo por ahora no tengo ningún inconveniente. Ustedes déjenme a mí lo mío y Norteamérica que vaya por su camino, que está muy lejos de nosotros y teóricamente sus intereses también están lejos. Lo que pasa es que no sabía que Norteamérica ya tenía muchos intereses también de alguna manera, no solo de descolonizar África y Asia, sino de colonizar Europa, como acabaron haciendo. Bien, lo que es cierto también es que tenía un poder absoluto, porque en Alemania era un líder indiscutible. Los únicos que estuvieron en la oposición, ya cuando estaban perdiendo la guerra, pues salieron algunos disidentes con ánimo de supervivencia, pero nada más. Bien, Churchill llega al poder por las crisis políticas británicas, internas y de política exterior, porque ya la política colonial empezaba a tener sus pequeñas grietas, porque el intervencionismo en Europa se creía que Inglaterra tenía derecho a intervenir en los intereses europeos, por eso su apoyo sobre todo a Francia. Por eso hace su alianza con Francia y este pretendido, porque yo lo pongo en duda, apoyo a Polonia. Apoyaron a Polonia, pero luego la dejaron vendida, y así acabó Polonia después de la Segunda Guerra Mundial. O sea que el origen del desencadenamiento de los enfrentamientos bélicos, que es Polonia, fue tal vez la nación que más sufrió las consecuencias de esta Segunda Guerra Mundial. Y de luego su libertad y su independencia totalmente perdida. El anticomunismo de Churchill, pues mucho de palabra, pero en realidad, si decimos que Roosevelt se plegó a las voluntades de Stalin, Churchill exactamente igual. Churchill viajó 2 veces a Moscú para recibir instrucciones de Stalin. Churchill se vino a cortar los planes que tenían de intervención en Europa, que era un desembarco, sobre todo en la parte del Mediterráneo, para, de alguna manera, atacar a Alemania desde la parte sur, cosa que era mucho más factible, sobre todo después de la desaparición del Afrika Korps, de la derrota en el norte de África. Era mucho más factible, mucho más seguro. El dominio de la Armada Británica sobre el Mediterráneo era indiscutible, mientras el Atlántico tenía mucho. Todo esto se vino abajo porque se lo dijo Stalin y Churchill tragó. Y sobre todo Churchill traicionó a sus aliados, a los polacos, como luego veremos más detenidamente, y a los yugoslavos. Los entregó al comunismo, después de que habían sido los que habían mantenido la lucha contra Alemania. Bien, por eso digo que es una figura política desdibujada. Y lo que a mí siempre me había extrañado, de que al acabar la Segunda Guerra Mundial con la victoria, entre otros de Inglaterra, las primeras elecciones que se celebran, Churchill salió derrotado, yo al principio no me lo explicaba, ¿cómo puede ser? Han ganado, ha sido el líder de la victoria y en las primeras elecciones. Pero es que en Inglaterra se habían dado cuenta de que aquello era una falsa victoria y ahora te explicas el por qué fue derrotado. Pero conviene mantener a Churchill también como un, político, un hombre de Estado, con una imagen de lo que debía ser el dirigente político, un patriota que defendió, muchas dudas nos surgen ahora. Bien, por eso tuvo una pasividad inicial extraña. Llegó a pensar antes de la Operación Barbarroja en bombardear
los puntos de petróleo en Rumanía, los pozos de petróleo en Rumanía, precisamente para perjudicar a la Unión Soviética. Al final no se decidieron y luego cambiaron y apoyaron decididamente a la URSS con tal de ir contra Alemania y salvar a la URSS del ataque alemán. Bien, hay que también destacar cómo Inglaterra, bajo el mando de Churchill, estuvo tremendamente corroída por el espionaje soviético, cosa que ya es conocida. Es un caso destacadísimo. Los tenían metidos en todos lados. Sabían lo que estaba haciendo Inglaterra con todo tipo de detalle y corroían todo tipo de decisiones que podían ir contra los intereses de la Unión Soviética. Y al final acabaron también sometidos al poder financiero de los yanquis, de los norteamericanos. O sea, Inglaterra se puso en manos de la ayuda militar norteamericana y, como diré o digo ya, igual que toda la ayuda militar y no militar a la Unión Soviética fue gratuita, no se exigió nunca la devolución, la de Inglaterra la hicieron devolver, pero vamos, dólar por dólar o libra por libra. Y además muchas veces la ayuda que había llegado ya de Estados Unidos a Inglaterra, de carácter militar, recibían orden de entregarse a la Unión Soviética, perdían esto que pagaban ellos y se lo entregaban a la Unión Soviética. Bueno, son cosas que hay que leerlas en la documentación que da McKiggin para llegar a creérselas, porque no te puedes llegar. Esa ayuda norteamericana es que fue hasta suprimir productos de alimentación de Estados Unidos como la mantequilla, que llegó a escasear, para dársela a la Unión Soviética. O sea, que iba en detrimento del propio pueblo norteamericano a ayudar a la Unión Soviética. Claro, por eso decía que la defensa de Estados Unidos se basaba en la defensa de la URSS, porque tenían que justificarlo de alguna manera. Bien, sobre Stalin, ¿qué voy a decir? Sucesor de Lenin, dueño absoluto de la Unión Soviética, habían perdido grandes e inmensos territorios después de la Primera Guerra Mundial, habían salido con una crisis después de la guerra interna civil entre blancos y rojos, y una crisis sobre todo social, con un parón industrial y agrícola impresionante, para colmo agravado con las purgas internas, con el fracaso en Alemania, con el fracaso en España. La situación de la Unión Soviética era caótica, se estaba volviendo. El único esfuerzo militar que persistía, el único esfuerzo económico que persistía era en crear un inmenso ejército. Ahí sí que gastaba el dinero de la Unión Soviética. Todo lo demás estaba totalmente bloqueadas. Bien, estaban además dedicados a extender el comunismo por el mundo a través de la Comité, trabajando en toda Europa, trabajando en el resto del mundo. Había grandes hambrunas, trabajos forzados como todos conocemos en el Gulag, y luego, como dije, la expulsión realmente vergonzosa de la Unión Soviética de la Liga de Naciones. Pero Stalin hizo un planteamiento muy inteligente, que fue primero maniatar a su principal enemigo, que era Hitler, como con un tratado. Hacemos un tratado de mutua defensa, nos ponemos de acuerdo, nos repartimos estratégicamente los territorios que nos interesan y luego ya llegará el momento, mientras yo me voy reforzando, de eso. Pero al mismo tiempo, él promueve el enfrentamiento entre los estados que llama capitalistas. O sea, yo me voy a pegar ahora con Alemania, no. Que se pega Alemania con Francia e Inglaterra, y luego, si es posible, con Bélgica, con Holanda, con Noruega, con Dinamarca, y si se mete Estados Unidos, pues muchísimo mejor, que se desgaste entre ellos. Igual pasa en el frente oriental. Yo ahora con Japón no hago un tratado, aunque estaban en conflicto, hago un tratado, oye, nosotros no nos pegamos más, y así que Japón se pegue con Estados Unidos, con Inglaterra, con Australia, con todos los países que haga falta, que se destruyan entre sí los países capitalistas. Y cuando se hayan o destruido o hayan perdido capacidad de eso, entonces ya entramos nosotros. Entonces, su planteamiento fue ese y le fue saliendo bien. Pero no es que lo dijera de manera clara, estoy haciendo esto, pero los hechos lo estaban poniendo de manifiesto. O sea, Estados Unidos era consciente de esa política de Stalin, clarísimo. Inglaterra exactamente igual. Los demás países pues a lo mejor no tenían medios para saberlo, pero ellos sí. Por eso el acuerdo con Japón, tranquilidad en las fronteras orientales, y que la guerra del Pacífico entre Japón, Estados Unidos y demás. Y luego, sobre todo, hizo muy bien el papel de víctima en cuanto atacan en la Operación Barbarroja a los alemanes, la víctima. Él era tan demócrata, tan defensor de los pueblos, de los trabajadores, había sido sorprendido en su buena voluntad, el que había querido tanto a Hitler y le había dejado hacer tantas cosas, y de repente es invadido. Y este papel de víctima lo aumenta en su propaganda Roosevelt sobre todo, y Churchill también,
lo hacen como víctima para justificar esa ayuda que le van a realizar. Y ante el ataque alemán, ¿qué es lo que hace Stalin? Tierra quemada, no deja nada para el ejército invasor que pueda utilizar, purgas y limpieza interior y exterior, aprovecha más para los disidentes políticos dentro del comunismo eliminarlo, la exigencia de ayuda, como digo, y luego al final acaba acudiendo a la guerra patriótica. Ya se acabó el marxismo y el comunismo universal y la clase proletaria que tiene que imponerse al resto de la clase y al capitalismo. No, ahora hay que defender a la gran Rusia, a la madre Rusia, y hay que defender a la Iglesia ortodoxa, que está siendo invadida por esos que no creen en Dios, como son los nazis alemanes. Acude a la guerra y le da resultado. Intensifica además la labor subversiva en los países donde va teniendo influencia porque le abren sus puertas, como son Estados Unidos e Inglaterra, y empieza a exigir además muy inteligentemente el botín de guerra. O sea, dice, yo me voy a gastar aquí, a mí me dan el material, el equipo, me lo pagan todo, me montan industrias y además al final de la guerra todo lo que pueda me lo llevo yo. Y se lo va a llevar porque se lo consienten. Y por eso le dejan llegar antes para destruir Alemania y para llevarse todo lo que sea utilizable, como se hace, totalmente autorizado por los occidentales. Bien, y luego decir, no es suficiente la victoria militar, hay que acabar con todo lo que puede ser un peligro para el mañana. Ahí empieza todo el proceso al cual se unen los aliados occidentales de desmembrar a Alemania, de destruirla, de dejarla sin capacidad de producción, de fusilar a todos los nazis que puedan y sobre todo de ese proceso de desnazificación, que en realidad es un proceso de quitar el espíritu nacional dentro de lo que diga. Bien, y aquí el que saca tajada, como he dicho antes, es Roosevelt, porque Roosevelt llega al poder después de la crisis económica del año 29 con un plan de recuperación. Se presenta como un político aislacionista. Estados Unidos ya se metió en la Primera Guerra Mundial, fue un error, gastó mucho dinero, por eso la crisis, y ahora tienen que dedicar a trabajar por dentro y olvidarse lo que pasa en el mundo. Pura mentira. Era lo que había en el espíritu, en el pueblo norteamericano y en la mayoría de los políticos norteamericanos, y es lo que se hace es avenirse para continuar ir afianzando su poder. Curiosamente, es de los países primeros que reconoce la Unión Soviética, lo hace en el año 1933, y a partir de ahí, pero a nivel privado, todavía no de Estado, empieza la ayuda tecnológica e industrial a la Unión Soviética. O sea, que no apareció de repente, sino que poco a poco eso. Pero al mismo tiempo empieza a dar protección a los movimientos comunistas dentro de Estados Unidos e incluso dentro de las Fuerzas Armadas, porque había reacción en Norteamérica y empiezan a ponerse pegas a los que son descaradamente comunistas, y Roosevelt los protege y nos dice, hombre, aquí cabemos todos, un país donde la libertad y tal, pues se empieza a proteger. Pero no solo eso, sino que empieza a colocar en puestos y cargos claves a marxistas más o menos conocidos, o manifiestos. Empieza a colocarlos en puestos decisivos y los va a mantener durante todos sus mandatos, que como sabemos llegan a 4, más que nadie en Estados Unidos. Y de esta manera va engañando a la población y a los políticos norteamericanos, al Congreso y al Senado, para ir metiendo lo que era su política, y de ese pacifismo y aislacionismo pasa a un belicismo agresivo. Por eso podemos decir que las guerras, primero con Japón y luego con Alemania, las va provocando Estados Unidos. No voy a dar todos los detalles, pero clarísimamente: embargo de los bienes japoneses y alemanes en Estados Unidos, bloquean sus cuentas, falta de productos básicos, sobre todo a Japón, del petróleo. Japón intenta numerosas veces llegar a un acuerdo con Estados Unidos, bajándose los pantalones en muchos aspectos, y Estados Unidos se niega rotundamente a ningún tipo de acuerdo, poniéndolo en el disparadero de caer en la gran trampa del bombardeo de Pearl Harbor. Pero es que con Alemania hace exactamente igual. Dice que no tiene nada contra Alemania, pero empieza a dar ayuda a Inglaterra y a Francia, sobre todo a Inglaterra, que estaba en guerra con Alemania. Empieza a mandar gran cantidad de buques con material bélico a Inglaterra. Además son buques armados y con orden de contestar si son agredidos por unidades. Y todo eso hace que al final, después de la declaración de Japón de la guerra a Estados Unidos, sea Alemania la que toma la iniciativa en ver la postura que ha tomado totalmente beligerante los Estados Unidos. Fueron muy hábiles en provocar estas declaraciones de guerra. Es decir, nosotros no hemos sido, pero hemos hecho todo lo posible para que nos declaren la guerra.
Bien, todo esto de la ayuda a la URSS se hace a través del préstamo arriendo, es una ley, la cual se aplica de manera distinta a Inglaterra que a los Estados Unidos, no tiene límites y además, ya desde el principio, luego hablaremos. Lo que hace entonces Roosevelt, su política, su planteamiento es engaño, manejo de la opinión pública y del Congreso, clarísimo. Manipulación de los mecanismos llamados democráticos, todo muy democrático, todo muy votado, pero la gente no sabía lo que votaba, ni en el Congreso ni en el Senado. Depuración de todos aquellos, en los organismos nacionales, todos los elementos que no fueran favorables a su política. Hizo una política de desaparición de políticos de prestigio, incluso el que era embajador en la Unión Soviética, en cuanto le molestaba a Stalin, fuera. En cuanto este opinaba de una manera distinta, fuera. Fue limpiando poco a poco, moderadamente, con otros siempre había algún argumento distinto, posible corrupción, tratos con enemigos, con japoneses para destituir a... Siempre encontraba algún motivo para disimular lo que verdaderamente estaba consiguiendo. Y luego ya el nombramiento, como he dicho antes, de elementos favorables para el movimiento soviético. La gente, descaradamente, el secretario del Tesoro, que lo tuvo durante muchos años, Morganto, era un hombre clarísimamente marxista, además de judío, no que tenga nada que ver, pero lo era. Y Hopkins era otro hombre de confianza y eran los que siempre le acompañaban a todas las reuniones diplomáticas, a las cumbres. No llevaba al secretario de Estado, ni llevaba al jefe del ejército, llevaba al del Tesoro, no sé qué tenía que ver, y al Hopkins eran sus consejeros. Bien, hizo de Hitler un monstruo y Stalin no solo un santo, sino un héroe, porque estaba defendiendo la democracia. Bien, la democracia de Estados Unidos, porque la de Rusia desde luego no. Llegó, como digo, a sacrificar su propio ejército y población, aceptó las legaciones dentro de Estados Unidos, fábrica militar, industria importante, siempre había una legación, un equipo soviético que iba a informarse. Por eso digo que toda la tecnología, tanto de guerra como industrial, fue cedida de una manera descarada por Estados Unidos a la Unión Soviética. Por eso digo que luego salió como potencia, no porque cogiera prisioneros algunos alemanes que sabían lo de la bomba atómica o de los cohetes intercontinentales, sino porque la tecnología se la había pasado descaradamente, consintiendo la presencia. Además tenían el mismo estatus que si fueran representantes del ejército norteamericano. Se movían por las fábricas y por las industrias exactamente igual. Claro, todo esto, ¿a qué acabó? Pues que valieron todo lo que pudieron para adentro. Bien. Yo creo que de Stalin ya hemos dicho bastante. Hombre, él fue uno de los preconizadores de la política colonial o anticolonial de Francia, Inglaterra, que eran los que mantenían las grandes colonias, pero al final, ¿qué se quedó? La influencia de Estados Unidos en la Unión con un colonialismo, no digamos geográfico, pero sí económico. Lo hizo, pero vamos, de maravilla. Todos los países que eran antiguas colonias, primero se barrieron en sus guerras internas y luego el poderío económico del nuevo orden mundial se apoderó de ellas, no de Estados Unidos, sino del nuevo orden mundial. Ya está por encima, es un concepto superior. Por eso le llamamos la piñata del reparto colonial que se hicieron entre las dos naciones que dirigieron la Segunda Guerra Mundial. Y luego fue protagonista, como Churchill, de las grandes traiciones a sus aliados. Luego hablaremos de ello. Y el último toque final, que ya en realidad lo materializó Truman, pero era la política de Roosevelt, que fue el lanzamiento de las bombas atómicas. Las bombas atómicas no eran para derrotar a Japón, eran mucho más, tenían muchos significados, podríamos hablar mucho tiempo, era sobre todo para decir, a partir de ahora los que mandamos somos nosotros. Y el que se salga del sitio de camino ya sabe lo que hay, bomba atómica. Y me da lo mismo que sea una ciudad donde no hay objetivos militares, y que sea mayoría católica, y que sea una 4 días después de la otra. El que esté fuera del camino, lo tiramos una bomba atómica y se acaba. O sea, fue una advertencia a nivel mundial de que el poder de destrucción máximo está en nuestras manos. Y para colmo luego van y lo comparten con la Unión Soviética. Bien, dicho todo esto, vamos ahora a repasar un poco el desarrollo de los acontecimientos, aunque ya yo creo que se van viendo muy claro las conclusiones a que vamos a llegar. La primera etapa de la Guerra Mundial, el acuerdo germano-soviético, la invasión de Polonia. Lo gracioso de la invasión de Polonia es que parece que a Polonia solo la invade Alemania, y la invade también, como sabemos, la Unión Soviética.
Pero es que la Unión Soviética no solo invade Polonia, es que inicia la invasión de Finlandia, que salió mal, porque los finlandeses se defendieron y porque hubo ayuda internacional que impidió pero es que se quedó también con zonas del Bajo Danubio y en la Bucovina rumana y tal también, o sea, aprovechó para un montón de expansión hacia Occidente que tenía ya planeado, aprovechando el tratado con los alemanes dijeron, bueno, nosotros lo que queríamos que era recuperar esta zona de Alemania, y le hicieron mano ancha hasta que siguieron pidiendo cosas, y fue ya cuando Alemania dijo, hasta que habéis llegado. Nosotros hemos sacado 1, vosotros habéis sacado 16, que fue la realidad. Pero de eso no se habla. O sea, parece que ni invadió Alemania, ni invadió el Bajo Danubio, ni la Bucovina, ni las reclamaciones que seguían avanzando, y sobre todo la influencia en la nueva Yugoslavia, que decían que eso era cosa suya, que ahí no se podían meter Occidente. Bueno, muchísimas cosas más que estarían muy largas, pero es importante recalcar. El ataque alemán a Occidente, además, a Rusia le viene de miedo, es lo que quería, que se pegara a Alemania con Francia, con Inglaterra y luego con el resto de los países que le servían de paso. En los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, magníficamente, ya se están pegando entre ellos, están perdiendo capacidad militar, se están perdiendo dinero, están perdiendo todo, sabían perfectamente. Todo cambia hasta la Operación Barbarroja, que es cuando ya hay un cambio de actitud en Inglaterra, que se declara claramente a favor de la Unión Soviética, con tal de estar contra Alemania, o tal vez por apoyar a la Unión Soviética, y Estados Unidos ya también se moja y empieza a desaparecer esa neutralidad que hemos dicho que había argumentado hasta esa fecha. Y además entra en conflicto el nuevo escenario de la China y del Pacífico, y las reuniones del Cairo, de Teherán, de Quebec y Yalta, que ahora hablaremos de ella, se vaya marcando qué es lo que va, cómo se va a desarrollar esta Segunda Guerra Mundial y sobre todo qué va a pasar cuando acabe la Segunda Guerra Mundial. Y todo esto gracias a grandes traiciones, como diremos luego. Bien, países bálticos, Finlandia, Besarabia y la Bucovina, Bajo Danubio, son las invasiones de la Unión Soviética. Inglaterra duda, pero al final, como digo, apoyando a la Unión Soviética, y por eso empieza a actuar también en el sur del Mediterráneo, en Creta, y trata de implicar a Dinamarca, Noruega, Bélgica y Países Bajos, que es cuando ya toma la iniciativa también Hitler de atacar decididamente hacia Occidente. En el bando oriental, ¿qué es lo que pasa? Lo hemos dicho antes, en el momento en que empieza la Operación Barbarroja, la Unión Soviética se desploma, toma decisiones que luego fueron favorables, la tierra quemada, la evacuación al otro lado de los Urales, es decir, aquí tenéis el terreno, nosotros trasladamos las fábricas, el poder político, las grandes producciones, y la ayuda de Estados Unidos va a llegar más allá de Siberia. No la va a mandar a la Rusia europea, la va a mandar al otro lado porque es donde tienen capacidad de aprovecharlo. Lo que se hace muy bien es que, de alguna manera, esta ayuda de los aliados llega inmediatamente y de forma masiva. Tan masiva que después de la gran avance de Alemania, que llega casi hasta Moscú, los contraataques ya desde Moscú, que ya pierde terreno Alemania por primera vez y tiene que ceder terreno de los conquistados, es gracias al material que habían recibido norteamericanos. O sea, ahí no hay armas rusas, ni tanques rusos, ni camiones rusos, ni munición rusa. Esto ya es norteamericano. Esto se ha ocultado siempre. Y hay hasta fotografías de lo que están. Y ya hay fábricas montadas al otro lado de los Urales que están produciendo materias básicas necesarias para reforzar este material de la Unión Soviética. Bien, además al mismo tiempo se produce de alguna manera un ocultamiento o blanqueamiento de los crímenes de Stalin. O sea, ya digo, han convertido a un santo, a un patriota. No han matado a nadie en la Unión Soviética, no ha habido purgas internas. A pesar de que ya la Unión Soviética desde el principio no ratifica ningún convenio humanitario de carácter de protección, por ejemplo, de los prisioneros de guerra, de intercambio de prisioneros, de intervención protegiendo a estos prisioneros o dando información de ellos de la Cruz Roja Internacional. Ninguno de estos acuerdos, no solo es que no los aplique, es que ni los ratifica, no quiere ni saber absolutamente nada de ellos. De tal manera que cuando llega el descubrimiento de las fosas de Katyn, donde habían sido fusilados 14.000 oficiales polacos en zona soviética y hechos por los soviéticos, Rusia enseguida dice que no, que habían sido los nazis, cosa imposible porque los nazis no estaban allí cuando sucede. Bien,
Esto lo dice, y cuando dice los polacos, el gobierno en el exilio que había en Inglaterra, protegido y utilizado por Churchill. No recordemos que dentro del bando aliado de los países ocupados por los alemanes, los que más combatientes proporcionaron fue precisamente Polonia. O sea que había cientos y miles de combatientes polacos contra Alemania. Bueno, pues los rusos dicen que eso de que los han matado ellos, que no es verdad. Y que lo que está diciendo el gobierno polaco de que habían sido los comunistas, que eso es mentira, que es una invención. Que lo que pasa es que el gobierno polaco en el exilio que estaba luchando contra Alemania era colaboracionista de los nazis. Y Churchill, no porque le convenza, sino porque le conviene, le da la razón a Stalin. Y va quitando confianza a los polacos. De hecho, destituye, y hay otro, el que era jefe de gobierno, en un accidente aéreo. Qué raro. Le ha pasado a un polaco también hace poco, también muere en accidente. Bueno, se van acumulando ahí lo que yo llamo las grandes traiciones. Bueno, vamos a ir rápido. El reconocimiento, la ayuda, la neutralidad, es mentira. Se vuelcan con la Unión Soviética y es una ayuda incondicional, como digo, no tienen que devolver nada, es ingente. Los documentos de los miles de toneladas, de la variedad de lo que les proporciona, es que no se pueden creer. Prioritaria, por encima incluso de las peticiones del ejército norteamericano, son las peticiones. Lo que pide Rusia es lo primero que hay que proporcionar. Luego, no solo material de guerra, como digo, sino también alimentos, caucho, de todo tipo de eso. Y además con la tecnología para seguir desarrollándolo o produciéndolo. A esto tenemos que sumar que esta ayuda llegaba por unos caminos muy largos en distancia, porque había que llevarlos a Siberia, con un coste inmenso, que también era a cargo de los Estados Unidos, y con un riesgo tremendo, porque creía que muchos los que iban en barco por mares y tal, porque los primeros puertos eran en el norte de Siberia, Arcángel y Murmansk, puertos que no tenían ni las condiciones que tuvieron que construir los propios norteamericanos para poder desembarcar tanto material, que además estaban mucha época del año congelados, y que para colmo, como cuando se vaciaban los buques, no podían volver porque no tenían suficiente peso para ir en condiciones, tenían que cargarlos con piedras porque no les daban absolutamente nada. O sea que la carga de vuelta eran piedras. Cosas curiosas. Luego ya fueron a través de Vladivostok, más lejos todavía, pero por lo menos el recorrido, aunque más lejano, era más seguro. Por Irán, hicieron carreteras a través de Irán para llegar también a la parte sur de la Unión Soviética, y también por vía aérea a través de Alaska. Todas las vicisitudes de las entregas del material son para no contarlas. Hay casos tan curiosos como los barcos que iban a Vladivostok, que eran norteamericanos, para que no fueran atacados por los japoneses que estaban allí cerca, les ponían bandera soviética. Y los japoneses, para no indisponerse con los soviéticos, con los que habían firmado un tratado de no agresión, pues los barcos podían llegar con tranquilidad. Pero al mismo tiempo pasaba que los bombarderos norteamericanos que recibían algún impacto y tenían que aterrizar en territorio de la Siberia soviética, para no enfadar los rusos, eso decían, a los japoneses, los cogían como prisioneros de guerra. Y estuvieron prisioneros de guerra. O sea que los aliados norteamericanos que daban tanta ayuda, los que se refugiaban en la Unión Soviética cuando sus aviones no podían continuar el vuelo, eran cogidos como prisioneros de guerra. Bueno, son esas anécdotas, por llamarlo de alguna manera, que son incomprensibles para el sentido de la dignidad de una nación que está combatiendo y ayudando tanto a otra. No se puede entender. Bien, vamos deprisa porque el tiempo se acaba y yo creo que básicamente nos vamos a ir. He hablado antes además ya del tema del gran botín, que también son trenes y toneladas, pero no solo material de guerra, material industrial, sino bibliotecas, tecnología, informaciones, todo. Se llevaron todo. Por eso les dejaron entrar antes, no solo para que acabaran con Alemania, sino para que se llevaran todo lo posible. Bien, esta ayuda militar se nota, como digo, en la contraofensiva de Moscú, en la batalla de Stalingrado sobre todo, hay gran cantidad de material norteamericano, y también en la batalla del Kursk, el famoso enfrentamiento de los grandes blindados, eran blindados norteamericanos contra blindados alemanes, esencialmente, que había blindados rusos también, pero el peso decisivo del triunfo de los soviéticos fue gracias a esta ayuda. Y luego ya descaradamente el famoso desembarco de Normandía, lo más alejado posible de Rusia,
para que tardaran en llegar y Rusia fuera la que irrumpiera sobre el terreno del centro de Europa, dando manos libres en su actuación. Verdaderamente estas ayudas, que no son bélicas, pero sí de desarrollo del combate, fueron clarísimas. Bien, las cumbres, ¿qué voy a hablar? Ya dije que no se llevaba a los que tenían que llevarse, que se hacían traiciones, que se entrevistaba Roosevelt personalmente con Stalin y luego imponía lo que habían acordado a Churchill y el otro tragaba. Allí se decidió todo, qué iba a pasar con Alemania, cuántos oficiales iban a fusilar, el tema de los juicios, todo estaba perfectamente planificado. Pero todo, antes de estas reuniones, tiene su origen en la famosa reunión de Terranova. Terranova fue la primera reunión en que se presenta lo de la Carta del Atlántico, que es un poco empezar a definir el futuro antes de que la guerra como tal hubiera estallado. Y ya se empieza a dar la directiva de quiénes van a entrar en ese pacto del Atlántico, qué líneas van a seguir, y además que es una invocación a esa futura guerra que se está viendo que llega, para implicar, por ejemplo, a Canadá, que no tenía ninguna gana y se había, pues lo implica desde el principio. O sea, la reunión de Terranova y la Carta del Atlántico es sintomática de lo que se está preparando. Bien, el diseño de la victoria se va haciendo en estas reuniones, en Yalta, en Potsdam, en Teherán, las tres más principales, aunque hay otras reuniones menos conocidas, en el Cairo, que se producen dos, y en Quebec. La de Quebec es muy importante porque es previa a la de Potsdam, y en Quebec había dos planes norteamericanos, uno hecho por el Departamento de Estado, en el que dentro del triunfo incondicional sobre Alemania y sobre los países del eje, se respetaba la existencia de estas naciones y se hacía un trato, dentro de lo que cabe, normal y humano, mientras que había otro plan que era el del Morgenthau, que era destrucción total. Aquí no hay que dejar nada, que se mueren de hambre, que se mueran de hambre, que se quedan sin industria y sin agricultura, que se queden. Alemania tiene que desaparecer como sea, y al final se impone el plan duro, que es el que luego aplica. Luego tuvo sus matices, pero también muy hábilmente utilizado el plan Marshall para lo que había quedado de Europa. El plan Marshall no fue una ayuda a Europa, fue un apropiarse económicamente de Europa, y dura hasta nuestros días. Y gracias a Dios, esto como anécdota, que España, gracias a Dios, porque en ese momento no entró en el plan Marshall, porque si no hubiera llegado lo que fue la transición, pero 40 años antes. No sé si me explico o me voy a entender claramente. Bien, en consecuencia, ¿qué es lo que ha pasado después de la Segunda Guerra Mundial y que nos implica ahora? Los juicios de Nuremberg han sentado base a que se pueden inventar unos delitos que no existían y aplicárselo como creemos por unos magistrados o por unos jueces que forman parte de los vencedores para destruir a los vencidos. Eso se hace en la Segunda Guerra, defensora de la democracia, de las libertades, de acabar en las colonias para que las naciones sean libres de aftar, pero el juicio de Nuremberg es lo más antijurídico, antihumano, anticristiano que se ha podido ver en la vida. Y ahí sigue como referencia. La desmembración de Alemania que se impone, la división de Europa, que fue la gran perdedora, lo he dicho ya varias veces, la gran perdedora de la Segunda Guerra Mundial es Europa. Y sobre todo las naciones que eran potencias de Europa, Inglaterra y Francia. Fueron los falsos vencedores y salieron derrotados, pero a fondo. Se aprovechó también para hacer un exterminio del anticomunismo en Europa y en Asia. Lo he dicho antes, colaboracionismo, antifascismo, y sin embargo cuando se puede apoyar dentro de los países que se entregan a la Unión Soviética, cuando se les puede ayudar a los movimientos anticomunistas, se aborta completamente la ayuda. Tenemos el caso de Berlín, de Hungría, de Checoslovaquia. Hay levantamientos, los matan, los acaban con todos, hay unas purgas enormes, y Occidente, ese pacto de la OTAN para defendernos del comunismo, ni interviene, ni opina, ni ayuda, ni acoge, ni favorece. Bueno, ¿para qué comentar? Hay un fortalecimiento de la labor subversiva comunista, sobre todo en Europa, pero también en África y en Asia, menos en Estados Unidos. En Estados Unidos, la política de McCarthy era para limpiar de comunistas. No voy a ser que nos ganen, ya que los hemos embaucado, los hemos utilizado, a ver si ahora nos van a ganar por la puerta de atrás. Entonces, en todo lo demás había que tener partidos comunistas fuertes, como en Italia o como en Francia, eran partidos comunistas muy potentes. Pero en Estados Unidos no, aquí no. Señores, no queremos bromas, ya hemos jugado con eso demasiado. La descolonización interesada, como hemos hablado, el terror nuclear, el reparto mundial a través de los bloques, la gran política de los bloques, que lo único que produce más guerras que nunca. En vez de decir, bueno, nos hemos estabilizado,
Bueno, pues la guerra de Corea, la primera, ya me ha llamado la atención, Vietnam, Cuba, las guerras de colonización en África, fueron unas guerras continuas. Todo esto lo lleva a que, lo que dije antes, que la URSS, que estaba a punto de desaparecer, sale robustecida como gran potencia mundial después de la Segunda Guerra Mundial. La China, que era sobre todo nacionalista con Chiang Kai-shek, a Chiang Kai-shek se le traiciona y se le entrega y se deja en manos del comunismo de Mao Zedong. Consigue una China comunista con todo su potencial, como ahora está demostrando, después de los años de crisis, mientras el comunismo fue, digamos, más activo. Por último, también hay que hablar de la crisis del cristianismo y sobre todo de la Iglesia Católica. La Segunda Guerra Mundial, de una manera interna, produce una gran crisis en la Iglesia Católica, que la estamos padeciendo hoy día. Vamos, eso, no podemos hablar mucho. Y sobre todo la aparición de estas manifestaciones claras de que hay un nuevo orden mundial que no tiene un sujeto claro, que se toman decisiones no sabemos dónde, que domina los grandes, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, que crea nuevos enemigos con el cambio climático, con las pandemias, que crea nuevos dioses como es el animalismo. Algo se está moviendo con una fuerza enorme, con un poderío económico que se impone en todas las naciones y en todos los continentes. Y todo esto, que podríamos seguir analizando durante mucho tiempo, se inicia sobre todo con los resultados de una Segunda Guerra Mundial planificada desde el principio para obtener esos resultados. Eso es lo valioso que aporta documentación el libro de McKinney sobre la guerra de Stalin, que como digo yo, fue la guerra de Roosevelt, o podríamos decir también la guerra que inicia un nuevo orden mundial. Sería demasiado bueno. Es un totalitarismo mundial que se nos ha impuesto en la actualidad, o se está imponiendo en la actualidad, si no nos podemos defender. Yo, como parte positiva, digo que no voy a acabar así, estamos metidos en esto, vamos a perder. No, yo creo que no vamos a perder, pero tenemos que luchar. Y nuestra esperanza, lamentablemente, no es ya en este momento la Iglesia Católica actual, porque está dando síntomas muy claros de que no puede encabezar un movimiento que pare lo que se nos viene encima. No solo no lo para, sino que a veces lo favorece. Lo que nos queda y que está de alguna manera reverdeciendo es la hispanidad, porque la hispanidad fue de alguna manera el llevar esta política cristiana, católica, con un orden basado en los principios y en los valores espirituales por encima de todo, lo llevó a un nuevo mundo desconocido, lo implantó, lo tuvo durante 300 años, el resultado fue magnífico, no solo desde el punto de vista social, espiritual, religioso, sino también económico. América, los virreinatos españoles eran las ciudades más ricas que había en el mundo, con un poderío enorme. Todo esto se destruyó porque había que destruirlo. Para llegar a este nuevo totalitarismo mundial había que destruir la oposición. Bueno, pues se destruyó, y se destruyó muchas veces desde dentro de la propia España. No hay que echar la culpa solo a los ingleses, que también la tuvieron, por supuesto, sino también a los propios españoles o pseudoespañoles, por llamarlo de alguna manera. Pero todo eso está reverdeciendo. Hay en América, más que en España también, hay movimientos que hablan de la hispanidad, de la vuelta a la hispanidad, de que la hispanidad no es España, sino el espíritu de la España de entonces, que ahora tiene más fuerza precisamente en Hispanoamérica, que no es solo América, que es también Filipinas, que es también los lugares de África donde estuvimos, en Guinea, en el Sáhara, pero que es un espíritu que se puede transmitir al resto del mundo, no es exclusivo. El sentimiento de hispanidad hay que, de alguna manera, globalizarlo, porque fue la primera globalización y puede ser, y ojalá lo sea, la globalización en los próximos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, general, por su ponencia. Antes de pasar al turno de preguntas que vamos a hacer, quería comentarles, bueno, queda aquí en Ardemans un ejemplar de la guerra de Stalin, por si alguien quiere hacerse con él, y comentarles un poquito brevemente de agenda del U de Trento.
Ya no queda el ejemplar, o sea que si lo quieren, lo encargan a Roberto. Comentarles brevemente, breve agenda que tenemos de Ludo de Trento. Hemos lanzado un curso de política cristiana, componentes de primer nivel, Javier Baraicoa, Marcelo Gullo, don Rodrigo Méndez Piñar, José Luis Orella, don Ángel David Martín Rubio, que yo creo que es fundamental porque trata precisamente este meollo, esta raíz de los errores de la modernidad y de lo que nosotros queremos construir, conocer al enemigo, conocer ese problema de fondo y conocer qué debemos construir y a qué debemos aspirar los patriotas y los católicos. Les han dado y tienen ahí, si quien no tenga, un folleto por si alguien quiere pues ver con más concretamente el programa y apuntarse. Se puede seguir tanto de manera presencial como a través del ordenador. En segundo lugar, el 28 de septiembre tendrá lugar el primer congreso de este curso organizado por Ludo de Trento, Inmigración e Identidad, recuperar nuestra civilización. Ponentes también de primer nivel: Fernando Paz, Alberto Bárcena, Alejandro Macarrón, Carlos Astiz, Rocío de Mer y Eduardo Arroyo, también amigo de la asociación. Y bueno, les animo a apuntarse. Saben los que han estado ya en jornadas de Ludo de Trento que son muy provechosas, que sale también hermandad. Y bueno, quien también, pues, por desgracia o no, los costes de la organización de ese congreso, que lo organizamos en un hotel, son numerosos, y quien quiera a la salida ayudarnos con un donativo, se lo agradecemos. Ahora, quien quiera hacer una pregunta al general Piñar, levanta la palabra y yo le doy la mano. Como siempre decimos, preguntas breves, sujeto, verbo. Le doy la palabra. Ahí. Bueno, lo primero, muchísimas gracias obviamente, y siempre me encanta venir a sus charlas. La pregunta es bastante polémica, entonces simplemente es muy abierta y es muy corta, como ha dicho Asís. ¿Qué relación crees que tuvo el judaísmo con el comunismo y la Segunda Guerra Mundial? Evidentemente es un tema que es el más polémico que puede haber, pero me ha llamado la atención que antes ha dicho que esa persona de la que está hablando cercana esta era judía y que no por eso, o sea, que no tiene nada que ver. Pero yo, en los libros que he leído, me ha llamado la atención la cantidad de judíos que hay en las posiciones de poder cercanas a Roosevelt, de Stalin y Churchill, como el grupo Focus. Y obviamente, pues cuando uno examina las cúpulas de poder, que una población que es tan pequeña, la población de un país como Estados Unidos, que abunde tanto en las cúpulas de poder, pues da uno que pensar. La influencia y el poder del sionismo es indiscutible en la historia. O sea, que no es una cosa de decir creo o no creo, es indiscutible. Luego puedes opinar si es bueno, si es malo, pero es el sionismo. Por eso a veces tenemos que separar un poco el judío del sionista. Evidentemente los sionistas son en su mayoría, no decir todos judíos, y están enraizados en la raíz de lo que fue la tribu de Judá a lo largo del río y las creencias de lo que dio lugar al judaísmo como tal. Pero este sionismo lo que tiene es ansia de poder, lo ha tenido siempre. Se ha creído el pueblo elegido de Dios, todo esto hace referencia, y tienen que dominar el mundo. Y tienen que dominar el mundo como sea más conveniente en cada momento. Que en su momento participó o promovió la creación de la masonería, pues está claro, que era la manera de dominar. Que luego participó en la revolución concreta soviética o en el nacimiento de la ideología marxista, también es verdad, hay judíos preeminentes que estaban dentro de este movimiento, tal vez a lo mejor no todavía tan organizado, pero sí ideológicamente encaminado. Y en el poder que tiene sobre Estados Unidos, evidentemente, si Estados Unidos se convierte en la primera potencia mundial, tiene que tener influencia porque el sionismo busca predominar en el mundo. Tienen que hacerlo a través de países poderosos, como lo hicieron a través de la Revolución Comunista, que pensó que iba a tener mucho eco. O sea que la presencia del movimiento sionista y su influencia es una realidad. Luego el enjuiciamiento de lo que hace, cómo se mueven los procedimientos que emplean políticos o de engaño o de campañas de propaganda, pues ahí podríamos estar hablando, pues por eso hay tanto libro que habla del tema. Y que evidentemente el nuevo orden mundial o el nuevo totalitarismo mundial quiere ocultar esta presencia, pues es lógico, porque ellos quieren ocultar cualquier identificación de quienes están detrás de estos que toman decisiones en nuestro nombre
de una manera que no se conozca, no es un poder localizado que diga aquí están, tenemos indicios, sabemos dónde se reúnen, pero en el fondo quien toma las decisiones no quiere que se sepa. Entonces el sionismo tiene que quedar de alguna manera diluido en todo esto. O sea, no es de extrañar que se trate de negar la influencia del sionismo cuando esta influencia del sionismo es palpable. Y es evidente por nombres, por personas, por actuaciones y por lo que ellos mismos escriben y dicen. No lo ocultan tampoco. Lo que pasa es que no quieren que se identifiquen estas personas y ya está, este movimiento. Ese es como resumen general, ¿eh? No me quiero meter más berenjenales porque no acabaríamos nunca. Y además que tampoco yo soy un especialista en el tema, ¿eh? O sea, una vez sabido esto que he dicho, ya lo demás, hombre, no voy a decir que me importa un bledo, pero me parece poco importante. ¿Para qué me voy a dedicar el tiempo a estudiar el movimiento sionista si ya sé lo que quiere, lo que hace y cómo lo hace? Pues acabó, lo doy por hecho. Más alto. ¿Qué opinas o qué podría comentar de la colaboración de las empresas americanas La colaboración de las empresas americanas como IBM, General Electric, con el régimen nazi? Con el régimen nazi. Porque tuvieron relaciones comerciales diferentes, creo que estarán en cuando desordenaron por calas, no sé si las Y la segunda pregunta es, una vez escucharon un audio de Hitler, en plan tranquilo, presentación de un discurso, donde comentaba que él comenzó la agresión de la Unión Soviética porque veía que la Unión Soviética les iba a adherir a ellos. Pero bueno, eso es otro. Bueno, la primera parte, bien. Todas, digamos, conexiones de los grandes capitales internacionales con las naciones tienen su explicación en el control de estas naciones, tengan el régimen que tengan. O sea, yo cuando se mete el dinero, le pasa muchas veces como temas tan sencillos, cuando mandan protección a una persona, no sabe si la van a proteger o la van a vigilar. Pues con el capital pasa igual, no sabe si realmente va a invertir para desarrollar eso o lo va a invertir para controlarlo. Pero todas estas conexiones de las grandes empresas o compañías internacionales con ciertos sistemas, regímenes o situaciones, pues tienen eso, hombre, quieren ganar dinero, pero también quieren controlar esas naciones que consideran importantes y con influencia. Eso es la primera parte. La segunda parte, la segunda pregunta, ¿cuál era? El ataque a Rusia. Ha dicho que Hitler tuvo un audio en el que decía, en una conversación Sí, tranquila. pero hombre, eso clarísimo. O sea, la situación, el pacto que llegaron entre Alemania y la Unión Soviética era precisamente porque se temían y sabían que uno iba a acabar atacando al otro. Ahí lo que pasa es que fue mucho más inteligente Stalin para hacerse la víctima, sabía que lo iba a atacar, y además la concentración de unidades alemanas en las zonas fronterizas era tan evidente, tan indisimulable, porque fue miles de hombres, de material, de equipo, de todo esto que se sabía, porque si de algo ha hecho bien la Unión Soviética era tener espías en todos lados. Entonces él quiso hacerse la víctima a nivel internacional para que pudieran ayudarle. Pero vamos, si no hubiera sido por eso, hubiera tomado la iniciativa. Es más, no se puede decir que la gran retirada o la gran pérdida de terreno fuera intencionada, pero que no le importó. Por eso tuvo la enorme frialdad. Cualquier otro dirigente político que no tuviera preestablecido ese plan de víctima, seguramente hubiera desaparecido del poder, se hubiera entregado, hubiera firmado la rendición o lo que fuera. Él resistió porque sabía que era parte del plan, que tenía los urales y tenía asegurada la ayuda de Estados Unidos. Si no, no lo hubiera hecho. Era una locura, porque nos iban a exterminar. Pero él sabía que esa postura no era. Y por eso fue lo suficientemente inteligente para provocar que fueran los alemanes los que atacaran, como hizo Estados Unidos exactamente igual, que están en el mismo, que atacara a Japón primero. Lo estaban atacando no militarmente, pero lo estaban atacando política, económicamente y sobre todo a nivel de propaganda internacional. Ya los japoneses eran muy malos y los alemanes eran muy malos, y sin embargo los soviéticos eran muy buenos. Está muy bien planteado. A veces tenemos que conocer los hechos, pero tener una visión muy de conjunto. Y hubiera sido imposible que Stalin aguantara si no hubiera tenido claro lo que iba a pasar, que iba a perder territorio, que iban a atacar los alemanes, que tenían potencia y que iba a recibir la ayuda de Estados Unidos. Es incomprensible que hubiera seguido resistiendo en esas condiciones. No tenía ese espíritu romántico, ni mucho menos.
Buenas tardes. Referente al tema de Estados Unidos, con dijéramos planificación del futuro, yo comento una situación que la vivió mi familia. Mi abuelo en 1929 estaba en La Habana y le tocó el Viernes Negro. Entonces me comentaba que con él estaban chicas españolas que habían llegado allí con 15 años llorando de rodillas. O sea, la catástrofe que hubo en la política económica especuladora de Estados Unidos con el Viernes Negro fue atroz. Yo desgraciadamente he hablado con algún economista y no he sabido responder. Era pura especulación. Por cierto, ¿qué es lo que está pasando ahora? Tampoco nos engañemos. Vamos a ver, entonces llega este caballero, con una política no, que... pero la pregunta... No, la pregunta es lo siguiente, ¿no? No es la pregunta, sino es el comentario. El comentario vamos a darle tiempo, de verdad, estamos haciendo preguntas, luego ya si quiere hablamos. Disculpe que le corte, pero es que hay 4 o 5 preguntas que quieren hacer más y nos quedan 5 minutos. Si no le importa... Luego comentamos. Vale, perfecto, hacemos pregunta aquí. Yo voy entonces directamente a la pregunta, porque iba a hacer un repaso. Yo soy muy germanófilo, por lo cual me gustaría haber entrado más en detalle, pero bueno, no es el momento y nos meteríamos en charco. Por cierto, me gustaría un recuerdo para Pedro Varela, que ha salido la sentencia. Este sistema liberal asqueroso, que hay que acabar con él como sea. Venga, bueno, sí, pero no la pregunta. El tema de Estados Unidos, que has visto que está, ya has dicho y bien, que está detrás en general de todo lo que ha pasado, incluso de Stalin, incluso de todos los movimientos que... Me gustaría saber tu opinión, si no ves tú que en el caso de Ucrania se está provocando una especie de tercera guerra mundial, se está intentando que nos enfrentemos y que entre la OTAN, incluso cuando ya no tiene sentido que exista la OTAN, ¿no? Me gustaría saber tu opinión sobre la guerra de Ucrania. Primero, quiero aclarar una cosa. Hablamos de Estados Unidos, y es verdad, es Estados Unidos, pero hay que distinguir dos Estados Unidos. Estados Unidos nació con su población y los que dirigen la política de Estados Unidos, porque muchas veces no tienen nada que ver, al contrario, son contradictorios. Pero bueno, ya sabemos, por si acaso voy a hablar. Segundo, lo que me preguntas de Ucrania, para mí, vamos, es consecuencia de lo que estoy diciendo. O sea, estamos en una situación muy similar a cómo Estados Unidos, entre comillas, lo que hay detrás de Estados Unidos, ha provocado una guerra, la ha provocado, ha buscado, aunque luego haya sido Putin el que la ha iniciado, pero la ha puesto en la tesitura, como le puso a Japón y a Alemania, de declarar la guerra. Para que ha caído en la misma trampa que cayó Hitler y que cayó Japón, exactamente igual. Y luego además no solo quiere provocar, está produciendo lo mismo, que la guerra sea en Europa. Lo que está destruyendo es Europa. O sea, si quedaba algo de Europa, se está destruyendo con la guerra de Ucrania. Ellos se mantienen lejos. ¿Y qué hacen? Lo mismo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial. Enviar material. Venga, ahí tienes, venga, destruiros, mataros, quedaros sin energía eléctrica, romper los oleoductos, todo, destruirse. La que está perdiendo, por si le quedaba algo que perder, es Europa. Y para colmo, que está actuando las naciones europeas totalmente dirigidas porque, digamos, lo que fue el Plan Marshall, lo que ha sido la OTAN y sigue siendo la OTAN, que es imponer la voluntad de este nuevo orden que está imponiendo sus criterios en contra de lo que piensan realmente muchas de las naciones. Porque podríamos decir, hombre, realmente la que puede tener miedo como nación es Polonia, porque ya la han invadido tantas veces que dicen, coño, otra vez está por aquí cerca. Pero Alemania, ya lo dijo el jefe de Estado Mayor del Ejército nada más empezar la guerra, que no estaban por la labor de apoyar a Ucrania. ¿Qué es esto? Que no se les había pedido nada. Bueno, y muchas cosas más. Pero es un claro ejemplo de que en el fondo los planteamientos, la política, la diplomacia, el empleo de los medios para que se maten otros, y yo pongo solo que pongo la munición y además aplaudo, y además pongo personajes títeres. Hombre, es más títere Zelensky que Stalin, evidentemente. Stalin, en muchos aspectos, como personaje, pues, era un tipo de... Zelensky es un actor, ya lo sabemos, es un actor y que nos ha engañado a todos, y bueno, nos ha engañado a todos los que se quieren dejar engañar. O sea, un tío que se dedica a pasearse en camiseta y a decir chorrada y a fusilar a los suyos. Se ha fusilado a montones de ucranianos. Si a Ucrania se le ha ido el 30% de la población que no van a volver porque no quieren defender la Ucrania de Zelensky. Esto es así. Entonces, todo esto manejando más que nunca la opinión pública, la información, el dinero
y los personajes pues nos están llevando, y lo malo es eso, que nos están poniendo en riesgo de una tercera guerra mundial, que no sería una tercera guerra mundial, sería liquidar al exceso de población que dicen que hay, y que ese exceso de población, pues como en Hiroshima y Nagasaki, a ser posible que sean los católicos, los anticomunistas y los que nos molestan. Entonces hay que tener mucho, ahora, de no destacarse mucho, es como el hombre de Hungría. Hungría se está poniendo el objetivo, dice, ¿qué magnicidio puede haber próximamente importante? Pues hombre, el de Orbán. ¿Por qué? Porque le lleva a la contraria al nuevo orden mundial. Entonces cualquier día se cae una piedra encima de Orbán cuando está pasando. Y dirán que es el cambio climático. Y la gente se lo cree. Esto es verdad, todo está justificado. Bueno, lo que quiero decir es que tiene toda la relación. O sea, si yo cuento todo esto, que yo no lo he investigado ni nada, yo trato de divulgar, es precisamente porque está pesando mucho en la actualidad. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. La guerra de Ucrania es lo están embaucando totalmente. Sí. Última pregunta ahí. ¿Cómo ves el BRIC y la desdolarización? ¿Ves futuro a los BRIC Sí. y a la desdolarización actual que están llevando a cabo? Entre Rusia, China, Brasil, México, Egipto, Emiratos Árabes que se han unido, Arabia también está por ahí, prácticamente... Es que yo lo que me da la sensación así, es que ahora en este momento no hay nada más que dos posturas: o te pliegas a lo que están imponiendo o te opones. Entonces estos dicen alguna cosa, pero realmente no se oponen. Es como en el Partido Socialista, el Paje y compañía, dicen que están en contra, pero luego no lo están. Ellos dicen que son económicos, ¿no? Claro. Que no son una alianza. Ya, pero todo está influido. Ahora ya no caben posturas que estén desconectadas, porque todo, la economía, las comunicaciones, la tecnología, la explotación de las materias primas, todo está en la misma bolsa. Es que ya, esto sí que es globalismo total y absoluto, ya lo fue en la época española alguna vez, pero ahora ya total y absoluto. Entonces, no hay posibilidad, creo yo, de que haya algo que esté desconectado de este nuevo enfrentamiento entre unos y otros, hombre, si queréis decir los buenos y malos, o los que creen en Dios y los que no creen en Dios, llámalo como quieras, pero ya posturas intermedias independientes no hay. Luego hay los que no se quieren meter en ningún conflicto, que son aquí de toda la vida. Yo no creo en nada, que pase lo que pase, me pongo del lado del que gane y se acabó. Que es la mayoría, por eso estamos como estamos. Pero en plan de grupo, de actuación, de tomar postura, yo creo que no hay posibilidad de independencia. Puede haber intención de independencia, pero posibilidades, o te marcas en contra o no. Creo yo, no sé. A lo mejor soy demasiado cuadriculado, pero en definitiva, los resultados son esos. Bien, pues muchas gracias al general. Sepan que al curso, si alguien quiere, se puede apuntar hoy mismo, y bueno, hasta que y cuando quiera, pero que hoy se puede apuntar ya. Y pues nada, con un fuerte aplauso, damos